capitalismo. Hay que distinguir entre lo que es el liberalismo económico y el político. Es una distinción que rara vez se hace. Y en España están muy entremezclados, ¿no? A veces coinciden, a veces no. En principio son como... Y de hecho, por ejemplo, en la Francia del siglo XIX, los liberales políticos y los liberales económicos no se llevaban bien. Porque uno es un programa político, pues de un Estado con su constitución, con su división de poderes, con sus cosas por el estilo, pero un Estado, es la creación de un Estado moderno, un Estado abstracto, un Estado fuerte. Por lo que hacen esos liberales es expropiar las tierras a las iglesias, ¿no? O a los comunes. Muy liberal no parece empezar así la cosa, ¿no? Pues por eso digo, entonces, una cosa es el liberalismo político y otra cosa es el liberalismo económico. Entonces, el liberalismo económico básicamente es una filosofía, bueno, cita en Adam Smith, yo voy a, pues me gusta más me gusta más Say o me gusta más otros autores incluso que habían anteriores, la Escuela de Salamanca o incluso la Edad Media, la llamada Revolución Franciscana de Olivi, etcétera, que plantean pues la dificultad de que el Estado intervenga a la hora de fijar precios o a la hora de regular la vida económica, ¿no? Esa es la idea, que el Estado no debe abstenerse a que aquello que decían que es previo a donde se mide, de laissez-faire, laissez-passer, es decir, de dejar hacer, dejar pasar, es decir, que el gobierno no debe intentar interferir o controlar la vida económica. Eso es lo que dice el liberalismo económico, ¿no? Entonces, es una intervención reducida. Entonces, a veces algunos lo reducen a unas cuantas funciones, pues esto, pues, desde garantizar el orden, la seguridad o garantizar sistemas, por ejemplo, de precios y medidas, y a partir de ahí pues empieza a crecer. Pero la idea es que un Estado ilimitado, esa es la idea. Simplemente que el Estado no debe regular el precio de la patata o el precio del alquiler. Que simplemente que dejando funcionar el mercado, eso funciona bien y dejando de intervenir. Que el Estado no debe intervenir, por ejemplo, no debe regular, por ejemplo, el terreno a construir, y cosas por el estilo. ¿No? Es decir, que debe el mercado adaptarse y dejar construir a las personas, etc. Y eso consigue pues, abaratar los precios y un montón de cosas. Vale. El anarcocapitalismo es llevar eso al extremo, a todos los ámbitos. Digamos que el liberal clásico reducía al Estado a una serie de funciones. La seguridad, las relaciones exteriores, el orden interno y algunas infraestructuras. Eso es lo que decía Adam Smith, carreteras o puertos. Eso es lo que decía Adam Smith. Bueno, el anarcocapitalista dirá, bueno, vale, ¿y qué tienen de peculiar esas cosas? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Qué tienen de peculiar esas cosas? Que todo el mundo las da por sentadas. Y a lo mejor tienen razón los liberales clásicos y tienen que ser prestadas por el Estado. Pero hay que discutirlo, ¿no? Ya no darlo así por sentado. Porque repito, en otros ámbitos somos como muy, hay que hacer arqueología, hay que desmitificar, hay que deconstruir. No estamos, pues bueno, pues construyamos también el Estado. O te vas a salvar también de la quema. Porque para criticar a la religión, buscar los orígenes, pues veamos cómo investigan los evangelios, a ver cómo fueron escritos y quién los escribió y si tal cosa es una falsificación. Vale, bien, yo admito la crítica y se puede asumir. Ahora, vamos a lo tuyo. Vamos a otro tema, vamos al Estado a desconstruirlo también. Porque ahí no le hace tanta gracia que lo deconstruyan de dónde viene, ¿no? Dos temas que me interesan mucho. Ha mencionado tres temas clásicos que yo incluiría a lo mejor la sanidad, que la sociedad actual es una de las grandes argumentos que se utiliza para defender el Estado. Pero la defensa me parece especialmente interesante porque la defensa nos sirve para defendernos de otros estados, para defendernos de nosotros mismos, que es una cosa que a mí me chirría muchísimo, y para defendernos de los demás, ¿no? Y sin embargo, la realidad es que el Estado todo eso lo hace mal, o al menos hoy en la sociedad que vemos en nuestro país, no está prestando el Estado ese servicio mejor de lo que lo haríamos nosotros, ¿no? Bueno, al final lo hacemos nosotros, solo que organizados como en forma de Estado, pero lo hacen personas. Todos estos servicios de seguridad al final lo acaban haciendo profesionales. El profesional, el capitán o el coronel o el jefe, tan profesional es, profesionalmente hablando y tan técnico es un general del ejército español como un coronel del ejército español, perdón, como un coronel de la Wagner. Digamos, supongo que técnicamente su trabajo, manejar armas, escuadrones, estrategias, y pues serán parecidos, digo yo. Y al final, muchas veces es el mismo tipo de persona, en el sentido de que muchos coroneles de la Wagner son gente que viene del ejército ruso. Y seguramente muchos del ejército de la Wagner pueden pasar perfectamente al ejército convencional, como están haciendo ahora, de hecho.
o lo están integrando, ¿no? Es decir, es un trabajo técnico que, de hecho, se puede prestar de forma privada o de forma pública. Eso lo sabían muy bien en Venecia. En Venecia no tenía ejército, tenía contratados mercenarios en los tiempos antiguos. Tenía empresas de defensa. Tenía 3, por cierto, no tenía una sola. Para que no hubiera una que la dominara, tenía 3. Pero eso es la idea. Primero hay que definir lo que es la defensa. La defensa contra otro Estado. ¿Vale? Entonces, pero el primer Estado que nos ataca, ¿qué justificación tiene? Porque el primer Estado que aparece, a ver, podemos tener un Estado para defendernos de un Estado maligno. Hasta ahí, de acuerdo. Entiendo la lógica y el argumento es correcto, ¿vale? Pero el primer Estado que aparece, ¿de qué enemigo estatal te que defenderse? Es que no tenemos tiempo para entrar ahora en esta silogía, que es otra de las cosas que... No, digo es una cosa así, pues para defenderse de bandas armadas, ¿no? A ver, que después, claro, uno lee los arqueólogos, de verdad, lee los historiadores como Scott, creo que muy hace poco, James Scott, pero no estoy seguro, no me hagan caso en esto. James Scott dice que no era así, que el Estado aparece así como un grupo de personas que conquistan un territorio y lo domina, y después la gente escapaba de ese sitio. A ese sitio. Aparte que escapaba de ese sitio porque no quería estar aquí dominado por aquellas personas. Entonces, claro, decía, para defendernos de esas bandas, el primer Estado porque aparece, ¿no? Esa es la cuestión. Después, para defenderse pues, de otros grupos armados, otras bandas o cosas por el estilo, ¿vale? Pero eso ya es una cuestión policial. Ya no es, porque los antiguos defendían lo que es la seguridad interna y la seguridad externa, que son cosas distintas. Uno, digamos, que es para mantener el orden público, etcétera, y otro para defenderse de un enemigo armado, ¿no? Para defenderse internamente, pues es como defenderse pues, de delincuencia común o por el estilo. La pregunta es también si históricamente las policías nacen en el siglo XIX, la policía moderna, Crispil, Inglaterra, Fouché, aquí empiezan a fundarse después con la Guardia Civil. Policías, digamos, a nivel estatal. Antes había una especie de milicias locales sobre otro tipo de... Pero no como policía organizada. De hecho, en Estados Unidos, la primera policía que se monta en Estados Unidos, a nivel de Estados Unidos, es privada, son los Pinkerton. No es una policía. El FBI no aparece hasta los años 20 y 30. Entonces, las policías eran locales. Entonces, a ver, estas policías, cómo funcionaban, pueden ser privadas, uno empieza a investigar, yo hice un pequeño trabajo sobre eso. Es decir, empiezan a ver, pues empezamos a ver que muchas de ellas son milicias vecinales, o después cuando se profesionaliza puede haber perfectamente policías privadas o detectives privados que se encargan de funciones policiales. Esa es la cuestión. ¿Podría existir sin Estado? De hecho, existió mucho tiempo sin Estado. Ese tipo de funciones. Sin ser estatales en el sentido actual de la vida, pero cuidado, sigue siendo necesario los policías. Yo no estoy diciendo que una sociedad de este estilo no va a hacer falta ni militares ni hacer falta, digamos, policías. Harán falta, pero a lo mejor organizados de otra forma.